Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola Javibis, bienvenidos a nuestra sobremesa, a un nuevo capítulo de Café con Sandía. ¿Cómo estáis, Feñita? Todo muy bien aquí, entusiasmada por el capítulo hoy día que se viene interesante. Se viene buenísimo porque estamos con una entrevistada de lujo. Estamos hablando de Fabiola Samán. Ella es de ascendencia jordana, es periodista de la Universidad de Chile, máster en políticas públicas y relaciones internacionales, donde estudió en la Universidad de Londres, UCL, autora del libro Las hijas del Islam y otros artículos de género, política internacional y relaciones interculturales. Y desde el 2020 está a cargo de la cátedra Visión Histórica de la Mujer en el Espacio Árabe del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile. Bienvenida, Fabi, al programa. Hola, Fabi. Hola, ¿qué tal? Presenté bien, pronuncié bien. Todo perfecto. Tremendo perfecto. currículum. No, ahí vamos. Hacemos solo lo mejor en Café con Sandía. ¡Eso! Muchas gracias. No, gracias por la invitación. La verdad que la he estado escuchando. Les decía fuera de cámara que me gusta muchísimo. He visto varios capítulos ya. He escuchado, básicamente. Gaza y el mar, el último de la semana pasada también está muy bueno, así que las felicito. Muchas gracias, Fabi, gracias. Y más halago todavía viniendo de ti. No, está muy bien. Una muy tremenda bien académica. Grandes temas y temas también que no son tan obvios y que está bueno tratar, así que mis felicitaciones. Muchas gracias, Fabi. Oye, creo que el capítulo hoy día vamos a tener mucho que conversar, son pocas preguntas. Vamos a hablar un poquito de actualidad, de contexto, entender qué está pasando, pero básicamente se va a dividir en 4 preguntas principales y yo voy a partir con la primera. Hemos visto, ha salido en las noticias todo el revuelo que está con las elecciones entre Kamala, entre Trump, todo este alboroto mediático que están generando entre ellos. Cuéntame tú, ¿cómo ves el tema de las elecciones en Estados Unidos? Y en el caso de Palestina, ¿consideras que es diferente si sale Kamala o Trump? Bueno, no, yo no soy muy optimista, la verdad, pero básicamente porque yo creo que es interesante observar el proceso. Porque lo que uno está esperando acá es como una contraposición entre un Trump que ha dicho en todos los tonos que él es como pro-sionista, de que aquí se está luchando contra el terrorismo, su país está invadido, que se vayan todos, y una Kamala que entra un poco refrescando la escena medio deprimente después de lo de Biden, básicamente, y de que se espera que su campaña sea, y lo dice así, ¿no? Como más prohumanista, más sensible, por la lucha por la democracia, por los derechos que se están viendo en el fondo arrastrados en esta ola como un populista, un neofascista. Pero también es verdad de que sus votantes o los votantes a los cuales ella quiere poco encantar, tiene que darles pruebas de que esto se demuestra con lo que está pasando en Gaza. Y también es verdad de que ella tiene un lobby judío como que ya muy interesante y que ya ha puesto sobre la mesa su apoyo y ella lo ha aceptado. Ya se dijo también que ya no iba... como que el embargo a Israel no era un tema o no lo es ahora. Entonces hay ciertas señales que la tienen a ella medio encapsulada en esta cosa en donde tiene que hacer gestos para que los votantes de Michigan, toda la gente que está reclamando afuera de la Asamblea Nacional, se vea representada y le dé su voto de confianza. Sobre todo en Michigan, que es como un estado bisagra para las elecciones demócratas. Claro. Pero también es verdad que eso no pueden ser solamente retóricos, no pueden ser como sí y pucha, sí, en realidad el genocidio, no. O sea, entonces tiendo a pensar de que aquí hay un problema que es más de base, que no tiene que ver con que gane uno o gane otro, que tiene que ver más bien con un Estado, que el Estado de Estados Unidos, que tiene un derecho manifiesto, un destino manifiesto, perdón, a funcionar en base a expandirse, a extenderse, a asegurar suministros claves, a asegurar su posición geográfica en el fondo primaria, y que da un poquito lo mismo si son republicanos o demócratas, que eso más bien morigera la retórica, morigera la forma como se aproximan a los temas. Pero la verdad que detrás de lo que está pasando hoy día en Gaza hay temas más allá que son de política global, de escinsión y distribución geopolítica, de cómo se está dando el nuevo universo multipolar, digamos. Y yo creo que ahí no hay mucha diferencia en esa política más allá de uno o de otro.
la retórica puede cambiar. El mejor ejemplo es Bush, que era como el súper proélico, el que andaba gritando por todos lados de que él iba, y bueno, y efectivamente estuvo metido en la guerra con todo lo que sabemos. Pero Obama, que llegó con otro discurso, fue el único presidente que se fue con 8 años continuos de guerra y bombardeó Irak, Afganistán. No lo hizo probablemente con una retórica velada y probablemente en contra de su voluntad, pero haciendo eco de una política exterior estadounidense que va más allá de las sensibilidades de cada uno. Y eso con la presión de los votantes, estaba pensando porque ahora en el Congreso Demócrata miles se están manifestando que le están exigiendo a Kamala que se comprometa a hacer un embargo de armas. Entonces, siempre me he preguntado cuánto poder tienen los votantes en Estados Unidos. ¿Podría Estados Unidos cambiar su política interior, exterior, acorde a lo que le piden los votantes o lo es muy difícil, Fabi? Es que yo más bien estoy mirando la evidencia y obviamente uno siempre tiene, yo creo, el deber de tener esperanza en que este mundo un poco cambie de rumbo, porque lo que nos está pasando hoy día es que se están perdiendo como todo el juicio, no solamente moral, sino que las leyes internacionales y el contexto que te aseguraba una supervivencia como especie y una forma de bienestar, o sea, de camino comunitario hacia el bienestar, un poco se está viendo en jaque, porque si dejamos de respetar a los organismos que creamos para justamente tener una contención, ¿a dónde estamos caminando? En el fondo, ¿no? Como que lo está tomando a conveniencia. Cuando me conviene, me adhiero a estas leyes o a estos principios. Cuando no pasa nada y hago como que no existen. Entonces, en ese contexto, y poniendo de nuevo, claro, lo que esperábamos que fuese Obama y lo que terminó siendo Obama, ¿no? Que redujo las tropas en los lugares donde estaban después de los 200.000 que había tirado Bush por el mundo, pero en rigor la guerra continuó de otra forma, más velada, con atentados, atentados clandestinos probablemente, drones y cosas que no eran tan evidentes, pero era una sistematización del dominio o del pretendido dominio sobre ciertos territorios, ¿no? Y hasta que no llegó Trump y sacó corriendo a todos los estadounidenses de Afganistán, que estaban enlodados ahí básicamente, ¿no? Nadie lo quiso hacer tampoco, ¿no? De otra forma. Qué difícil porque al final hay una sensación global de que el futuro de Palestina se juega en Estados Unidos. Entonces, pero sabemos la posición de Estados Unidos. De hecho, quiero llevarte al tema de los acuerdos, las decenas de acuerdos que se han intentado hacer, donde es curioso que el mediador sea Estados Unidos, que es quien proporciona las bombas a una de las partes. O sea, es para mí francamente ridículo, porque no es un mediador neutral. Le entrega todo el poder a Israel, o sea, sin Estados Unidos Israel no existe. Claro, y pretende ser un mediador. Bueno, ahora último se está discutiendo el último acuerdo, no se saben tanto los detalles, no son públicos, pero se sabe que la piedra tope está en que lo que pide Hamás, entre otras cosas, es un cese al fuego absoluto, el fin de la guerra, y que se retiren todas las tropas israelíes de Gaza, y eso es lo que Netanyahu dice por ningún motivo. Netanyahu estaría dispuesto a aceptar un cese al fuego temporal, y entiendo que se queden las tropas israelíes, por lo menos en los lugares que no están poblados. No sé cómo lo analizas tú, Fabi, desde tu punto de vista. ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo? Trump y Netanyahu siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Netanyahu podría dar su brazo a torcer pensando también en la presión que tiene en su propio país, que los civiles en Israel, no por amor a los palestinos, sino por conveniencia propia o por economía o por los rehenes, quieren el fin de la guerra. A ver, yo creo que sí, estoy al borde de que me tiren tomates, pero yo sigo siendo como muy pesimista en la materia. ¿Por qué lo digo? Porque uno suele pensar, o por lo menos con las personas que yo he estado conversando, de que aquí, claro, hay como una cuota de locura, ¿no? Como que aquí todos nos volvimos un poco locos y la moral se fue a los suelos y se están cometiendo vejaciones y aberraciones como por lado y lado, o que esto es una contrapartida de algo que pasó. Ok, descontando que lo del atentado del 7 de octubre está mal, y obviamente mientras sufran humanos, sean donde sean, está mal, sí hay que tener en cuenta de que aquí, más allá del delirio neofascista, mesiánico, supremacista y todo lo que estamos viendo con los ejemplos concretos, digamos, acá hay una política del Estado sionista que es una política más allá de un poco lo que pasa con Estados Unidos, de las demandas individuales de la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil viene reclamando hace bastante tiempo por muchas cosas, y desde el 7 de octubre en adelante, en todos lados, en Londres, en mismo Tel Aviv, hubo
una manifestación como de 10.000 personas hace poco, porque tampoco creen de que esto esté solucionando el problema de base, que era rescatar los rehenes que fueron secuestrados en ese minuto. Entonces, y los rehenes que van sacando son rehenes que quedan bajo los escombros de las mismas bombas israelíes. Entonces, todo bien absurdo. De hecho, dicen, hay muchas familias de los rehenes israelíes que le alegan a Netanyahu, oye, tú estás ahí haciendo todo esto por prolongar tu mandato en el fondo. No te interesa la vida de nuestros familiares. En el fondo, los rehenes se mantienen solamente, o estás haciendo estas negociaciones solamente para extender tu mandato. Claro, es que lo que pasa acá, y por eso me gustó tanto el episodio de Gaza y el mar, es que acá hay algo un poco velado, pero bien evidente y bien pragmático de las políticas exteriores y de cómo uno interviene o no, cómo Occidente interviene Oriente o los países y lo que hemos visto, no sé, pues, en los últimos años, ¿no? Y tiene que ver con que Gaza y Cisjordania son dos enclaves para los israelíes, digamos, de lo que es Palestina, claves en materia de recursos estratégicos para la supervivencia de los países de Occidente en las próximas décadas. Entonces, al haber descubierto petróleo y gas desde el 99, 2000 en adelante, y al estar esos dos enclaves para ellos, un poco como piedra de tope de la política expansionista o del control de estos suministros y de los gasoductos y de todo lo que ocurre en torno a ese territorio, el control de las rutas comerciales, el control del dominio del Mediterráneo para la salida y poder exportar gas, ¿no? Por eso los acuerdos con la Unión Europea, por eso es que Occidente tampoco dice mucho ante esta aberración. No le conviene. Es como difícil que haya un cambio de timón. Sí, probablemente. El otro día estaba leyendo que está este partido que es más laicista o de centro, este señor, por aquí lo tengo, Yair Lapid, que también estaba reclamando en contra de Netanyahu y de esta obviamente fascismo absoluto y derecha ultramesiánica, nacionalista, y que está permitiendo todo esto como con un desparpajo bien atroz, la verdad. Y sí, puede ser que este sea la política de recambio y un partido más moderado, onda más laicista, pero a la hora de la hora... Pero igual sionista. Pero es que a la hora de la hora, volviendo como a tu pregunta base, ok, ya, retirémonos o paremos de bombardear. Pero los cálculos dicen de que tú para recomponer Gaza o lo que queda de Gaza o donde están recluidos la mayoría de la gente que se han movido y desplazado hasta la última esquina de lo que queda de territorio, necesitas como 80 años. ¿Hay algún plan Marshall acá? ¿Me retiro pero te dejo la devastación? La enfermedad. O sea, hoy día... Una población casi que se va a morir de polio, que sí. no tiene educación, que está desnutrida, que está con los efectos de los gases, con temas a la piel, con el 80% de los niños mutilados. Y sin olvidarnos de todo lo psicológico que va a quedar, que se va a notar años después, de los que sobrevivan, básicamente. Entonces, claramente yo creo que interesante para los que siguen el tema, no sé, los que han leído a Norman Finkelstein, que es obviamente un judío, que su familia estuvo incluso en un campo de refugiados y qué sé yo, y él habla, entre muchas otras cosas, tiene un libro que es La industria del holocausto, pero él habla del concepto cortar el césped, que tiene que ver con esta política militar israelí de cortar el césped respecto de los palestinos, que es de tanto en tanto hacer campañas como para retraerlos, ya sea retraerlos del territorio, asesinatos selectivos, de hecho el abominable tema como del 2x1, matar mujeres embarazadas palestinas, claro, para echarse con una bala a dos seres humanos. Personas. Entonces, cosas que han sido una política sistemática desde el 48 en adelante. Entonces, yo entiendo que hoy día se quiere llegar a un cese al fuego porque esto es aberrante, pero ¿cuánto de esto es también una pantalla de lo que hay detrás, que es finalmente de verdad despejar el último puerto que queda, que es Gaza? Ya tienen Haifa, ya tienen Jaffa, ya es como el que les queda el de acá, y les queda además toda la cuenca del Levante, donde tienen que de verdad hacerse de los yacimientos que quedan ahí pendientes. Entonces, nadie habla mucho de las consecuencias o de lo pragmático detrás de lo horrible, y finalmente pensamos que como que la sociedad israelí se volvió loca. Que un poco sí. Un poco sí. O siempre ha sido así. Es que esa es la gran duda que yo tengo. ¿La sociedad israelí de repente le bajó esta locura? ¿O siempre fue así y ahora dijeron? Porque a mí la sensación que es, como dijeron, ¿sabéis qué? Estoy aburrido, ya no finjo más, los odio. Y bienvenido que los maten. Y siento que el mundo está viendo ese verdadero rostro. ¿O tú sientes que esto es una psicosis de ahora de la sociedad israelí? No, yo creo que como toda intervención bélica planificada y de larga data, tiene varias fases y varios elementos que la constituyen.
En el caso de lo que está pasándole a la sociedad israelí en particular y esta desmoralización que uno es capaz de leer, también tiene mucho de cómo ellos han deshumanizado el conflicto, también tiene mucho de cómo se narra oficialmente esta especie de respuesta por lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, en realidad, el silenciamiento incluso de muchos de los periodistas del Haaretz que también dicen, oye, esto, la evidencia acá no calza, los fake news. Hay una batería y hay un aparataje mediático que te permite a ti también estar medio silenciado, cancelado, sin capacidad de reflexionar respecto de lo que está pasando, porque efectivamente el Estado de Israel es un Estado, no sé qué es, una teocracia, porque no se entiende por qué justifican su permanencia en un territorio que no es de ellos desde lo religioso, básicamente, a partir de eso. ¿Cachai? Y tienen como un input desde que nacen, desde que son súper chicos, en cómo te cuentan la historia. Entonces, para ellos, su realidad absoluta es lo que ellos defienden hoy día, y es que los palestinos somos unos ocupantes de la tierra que en teoría les pertenece a ellos. O sea, no sé si te has dedicado a ver comentarios en redes sociales y que hay con la boca abierta de decir, a ver, a estas personas, ¿de verdad es que piensan esto o es un bot que está respondiendo por ello? Como un input, como los palestinos no existen, somos los israelíes, los soberanos dueños, los israelitas. De esta tierra es nuestra, la Biblia dice, a pesar de que ellos no creen en eso, X cosas. Mira, yo creo que aquí todo está hecho, es una intervención de Occidente en la zona a partir de un Estado sionista. Los propios judíos de la zona, los propios judíos de cualquier otra raza que no sea askenazí, que no sea supremacista blanco, no son tratados de la misma forma que los sionistas blancos que poblaron ahí, que tienen cualquier pasaporte menos árabe, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, al ver este experimento y al ver cómo los propios judíos que sufrieron o que son descendientes de los que sufrieron del Holocausto rechazan al Estado de Israel, porque por lo demás estamos hablando de una cosa que no es lo mismo. Una cosa es la religión y otra cosa es un país. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, como que cualquier persona empezara a decir de que, no sé, la Biblia le dijo que su casa quedaba en Manhattan. Y ahora es mío, porque la Biblia lo dice. Es así de absurdo. Lo que pasa es que no se habla así, no se plantea así. Acá hay todo un aparataje que tiene más que ver con políticas colonialistas, con el imperialismo, correcto, con la extensión en la zona, con el intervencionismo de Occidente en la zona. Si alguno ha leído a Said, con el tema del orientalismo, de cómo tú planteas al otro para poderte también sensibilizar a tu población de tener ciertas conductas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sí, yo creo que la sociedad israelí está en una vorágine entre los que son moderados o los que encuentran que esto no puede ser así. Están también un poco muy cancelados por la forma en cómo debieran reaccionar en favor de defenderse o del discurso mainstream oficial. Igual yo creo que las personas que intentan alzarse o intentan hablar en contra del Estado de Israel ven cómo los que ya lo han intentado salen trasquilados o son exiliados o son transformados al tiro como en ciudadanos no deseados. Y son los únicos que han logrado alzarse. Entonces yo creo que el ciudadano común y corriente que llegó a habitar esta tierra que supuestamente era de ellos dice, ok, yo no me puedo alzar, no puedo dar mi pensamiento porque si no voy a ser tratado de una manera diferente y yo quiero pertenecer a esta sociedad en el fondo. De hecho, es interesante ponerse a leer todos los chicos que han tratado de hacer la objeción de conciencia para no hacer el servicio militar que es obligatorio en Israel y que ha ido modificándose para hacer incluso como trabajos de un día, o sea, como tratando de incorporar gente mucho más civil en las tareas administrativas y que no sea solamente puramente militar. Pero ¿qué te dice eso? Que es un cuerpo de equipo formado en torno a un Estado militar que te permite, en el fondo, pertenecer. Entonces, cuando uno lee a los que han hecho objeción de conciencia o a las instituciones y organismos que un poco como que los apañan y los defienden, son pura gente que dice, esto es a costo personal mío muy alto, porque después me convierto en un paria, porque correcto, los mejores trabajos ya no los obtengo, porque soy una persona poco calificada, porque exacto, ese es como el conducto. Es un costo muy alto a pagar por tus valores y tu moral. Exacto. Oye, Fabi, yo me quiero agarrar un poco de algo que mencionaste antes de este cruel 2x1 que hace Israel al matar a mamás embarazadas o enfocarse en niños y mujeres.
hemos visto que ellos, estos dos grupos, han sido la principal víctima de este genocidio. ¿Esto es algo que pasa siempre en los conflictos o crees que es algo puntual, es algo premeditado? ¿Y por qué? No, o sea, de partida yo creo que el tema, o sea, el tema de género es, bueno, da para mucho, pero de base, como un antecedente, el 70% de la población que es pobre son mujeres. Entonces, ¿En Gaza o en general? No, en general. En el el 70% mundo. de los pobres en el mundo son mujeres. Entonces, hay que entender también una cosa más estructural de los temas de género. Ahora, cuando uno habla de lugares de inestabilidad, de pobreza extrema, en donde está sumido básicamente en un espacio en donde hay solamente involución y estancamiento, que es lo que ha pasado en Gaza en el último tiempo, evidentemente las mujeres y los niños terminan siendo como las víctimas, si bien todos están siendo víctimas, las víctimas más afectadas. ¿En qué sentido? Yo creo que todos más o menos hemos leído. Hoy día las niñas ya antes de octubre tenían que tomar hormonas para la menstruación porque había escasez de productos higiénicos. Hoy día se están cortando el pelo por los temas de las epidemias de piojos. Hemos visto la Avisan que... Las mujeres necesitamos ciertas condiciones por nuestra forma biológica, necesitamos mínimas condiciones de sanitización, agua y cosas que hoy día no están provistas para nadie en Gaza, pero que dejan la condición de las mujeres, de las niñas, en temas mucho, mucho más extremos. Y eso pasa en cualquier guerra. Estamos descontando que además hoy día son arma de guerra y lo han sido, bueno, las guerras siempre han tenido a la mujer como primera víctima como arma de guerra, los temas de la violación como arma de guerra, la vejación. Y en el caso de las mujeres musulmanas, las mujeres de tradición árabe, se sabe que la mujer también es como la contenedora de la identidad, tiene el don de la fecundidad, por lo tanto es apreciada, es valorada, de ahí, bueno, hay otro tema, no se empiezan a trastocar los temas en el mundo patriarcal y terminamos en otros lados, pero el hecho de que los israelíes también usen y hagan estos TikTok poniéndose la ropa interior de las mujeres, o sea, vejando un poco la intimidad de la comunidad musulmana, es también minar el sentimiento de resistencia, minar también los temas de identidad propia. Es abominable porque lo que estás tratando es de minar la resistencia y de minar la resistencia a partir de cuáles son los valores identitarios y los valores que en el fondo que están contenidos en la mujer como repositaria de todo eso. Entonces, sí, en rigor pasa. Y en el caso de los niños, es que es una sociedad muy joven, entonces la mitad de la población palestina ni siquiera había votado por Hamás, no existía cuando apareció Hamás, y hoy día son los principales afectados, porque los hombres o están presos desde hace mucho tiempo, o han salido a la resistencia, o bueno, han desaparecido, entonces quedan mujeres y niños. Y un control demográfico, a mí me pasa que es eso, tiene que ver como con un control demográfico, decir, no queremos que nadie más se reproduzca, porque la reproducción en el fondo es resistencia. Sí. Mientras más hijos, más poblamos, más les va a costar al Estado de Israel asentarse. Tal cual. Claro. Fabi, tú aprovechando tu expertise en temas de género y especialmente en temas de género en Medio Oriente, bueno, quiero hacer preguntas de dos lados. Uno es, ¿cómo es la mentalidad de la mujer árabe? En el fondo, porque nosotros acá desde Chile vemos con mucha admiración la fortaleza, la creencia que a pesar de todo lo terrible que le pasa, sigue con su fe, sigue con su cultura. Eso por un lado. Y después quiero pasar al tema de las narrativas, de esta como doble estándar, que por un lado es pobrecita la mujer musulmana, que está tapada, que está reprimida, qué sé yo, hay que liberarla, pero por otro lado es una mujer absolutamente deshumanizada. Claro. Entonces, a ver, ordenémonos. Partamos con lo primero, que es esta mentalidad cultural de la mujer árabe que le permite resistir todo lo que pasa, o así lo veo yo y no es tan así. No, claro, lo que pasa es que yo creo que aquí hay, es una pregunta compleja porque tiene como varias estructuras, pero en principio yo creo que hay que entender de que, bueno, la situación de las mujeres en general, desde lo estructural, son situaciones más de base, en el fondo, en el caso del analfabetismo, de lugares que están sumidos en la devastación, es donde la mujer evidentemente termina siendo muy víctima. Ahora, respecto de las mujeres o del mundo musulmán, árabe musulmán, hay que acordarse de que por más de que el Islam se haya expandido por 56 países, y hay distintas culturas dentro de lo que implica el Islam, sí hay una identidad musulmana árabe, la gravedad, digamos, ¿no? El contexto de la poesía, de las fortalezas básicas que incluso se manifiestan en las distintas literaturas y qué sé yo. En el caso de las mujeres en particular,
la forma como se da la estructura islámica, el mismo hecho de que el Corán se lea en árabe en todos los países, da lo mismo, desde Indonesia hasta África del Norte, da cuenta de una cosmología, el lenguaje genera una cosmología, y la lengua árabe es una lengua polisemántica. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que hay una identidad que se va dando, que tiene que ver con cómo se maneja el lenguaje, cómo se aproxima a la mujer musulmana. Entonces, por ejemplo, todo esto que tú hablas de la resistencia, de cómo se ve la mujer, es bien dicotómico, porque yo siempre uso el ejemplo, ponte, del hijab. El hijab es velo, ¿cierto? Pero para efectos de la polisemántica del árabe, significa muchas cosas. Significa sustraer la mirada, el dominio de lo privado, es separar lo público de lo privado. Tiene una serie de concepciones detrás del concepto hijab. Lo mismo que fitna, que es arte de seducción femenina y a su vez es caos, significa ambas cosas. Entonces, hay una mirada también de cómo se da la situación de la mujer, más allá de las particularidades de los valores, que tiene que ver también con cómo se da el lenguaje y cómo el lenguaje genera realidades. En el caso de hoy en particular, lo que vemos tiene que ver con un esfuerzo de resistir porque es tu tierra, porque es tu patria, porque son tus hijos y porque es tu gente y porque estás viendo morir básicamente en tu tierra todo lo que es tuyo. En Palestina hoy día no está quedando nada, no están quedando animales, no está quedando vegetación. Esto además, aquí se habla como no solamente de un genocidio, sino también de una devastación a nivel atómica, nuclear, ecológica, que va a costar mucho para la humanidad. Es como que lo que está pasando en Palestina es algo que debemos resistir todos, porque significa muchas cosas sobre mucha gente independientemente. Claro. No es solamente un problema de los palestinos. Bueno, de ahí viene cuando dicen que Palestina es en realidad la causa de la humanidad, porque tiene que ver con eso, con quiénes somos como seres humanos. Exacto. Pero también yo creo que hay un miedo de decir, si permitimos que esto pase allá, ¿qué va a impedir que nos pase a nosotros? Es que el día que tú dejas de respetar las reglas de convivencia básicas que fueron formuladas dentro de un consenso internacional, con organismos internacionales, que juzgan, que revisan, que hacen la contención que corresponde, ¿qué te queda? O sea, ¿qué le queda a los países más chicos? ¿Qué le queda a los países que se fundan en eso? ¿Qué le queda a Chile, que es un país que justamente usa la multilateralidad y el derecho internacional como base de su política exterior? O sea, si mañana algún mineral clave que tengas por ahí le gusta a alguien más importante, más potente que tú y con capacidad bélica, te fregaste. Sí. Esa es la realidad. Este capítulo como que he estado muy para adentro, como que con escucharte hablar me produce como muchas cosas, desde como desesperanza, pero es que tenéis toda la razón, porque estáis poniendo en palabras algo que estamos viendo todos los días y de lo que intentamos un poco hacernos los locos al pasar esas imágenes que tenemos todo el tiempo en nuestras pantallas, y es como, ¿qué más falta? Real, ¿qué más falta para que nos demos cuenta, para que Estados Unidos deje de ser como gran dios que puede manejar todo a su pinta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta para que nos despertemos como humanidad? Uy, no sé. Yo creo que la sociedad civil está haciendo el trabajo que le corresponde. Yo creo que el trabajo de sensibilización, de evangelizar también a la gente que no entiende el tema desde ese lado, que lo ve desde esta especie de confrontación entre países, entre culturas, ¿no? Esta cosa como, oye, sí, los retrógrados árabes o musulmanes contra Occidente, Israel, tan blanco. La otredad. La otredad, ¿no? Yo creo que lo que nos toca es a nosotros no dejar de hablar de esto y adoctrinar en el sentido de enseñar que necesitamos vivir en una sociedad de entendimiento y cultivar la tolerancia, el entendimiento más que la tolerancia, porque no tenéis por qué tolerar, tenéis que entender, y tratar de que otras culturas también sean capaces de sobrellevarse y de vivir como se supone que queremos vivir o profesamos querer vivir, ¿no? Porque parece ser un discurso muy vacío el tema de la universalidad de los derechos humanos, cuando en realidad es solamente para algunos. Exacto. Fabi, nos quedan 2 minutos. Quiero tu recomendación. Me interesa mucho escuchar tu recomendación. Pucha, es que tengo tantas en la cabeza, pero yo creo que en honor al periodismo y a la necesidad de poder documentarse un poquito mejor, hay un nuevo medio que se llama Seteo, con Z, que lo creó Mehdi Hassam, que es un periodista británico, indio, americano. En el fondo, a lo que voy es de que este es un medio que lo que busca es contrarrestar la narrativa oficial,
De hecho, habla como de un periodismo como no subversivo, pero sí como de distinto, de contravenir todo como el mainstream, y ahí escriben y hay podcast y hay una serie como de insumos. Es como un medio que parece un Instagram, pero tiene newsletters, pero tiene podcast, pero tiene entrevistas desde Naomi Campbell. O sea, hay un montón de personas que están sumando a este nuevo medio, que de verdad surgió este año. Yo creo que es interesante buscar alternativas de documentarse de la cotidianidad desde otra mirada también. ¿Cómo se llama? CTO. CTO. Que de hecho viene CTO. como del griego de escudriñar, de buscar la verdad. Acá lo encontré. ¿Y este medio está en árabe, en inglés, en español? Está en inglés. ¿Está en inglés? Sí. ¿Y lo podemos ver a través de redes sociales, YouTube? Sí, uno se inscribe, puedes tener la versión gratis o inscribirte, de hecho, como donar, digamos. Ya. Que me imagino que es una versión más premium, que a lo mejor accedes a accedes contenido. a cosas más completas, en el fondo artículos más completos, a entrevistas más completas, pero la verdad que está buenísimo. Está buenísimo desde el tipo de contenido como más subversivo a la narrativa oficial. Creo que faltan de eso. Además, el tipo, bueno, viene de los medios tradicionales, siempre siendo muy contestatario, y ahora se juntó en el fondo con gente más progresista a un poco como construir esa otra vereda, ese periodismo adversario en el fondo. Y está interesante, está súper interesante. Estoy de hecho aquí pegándole una mirada está y muy ya, bueno. o sea, los encabezados, las pestañas, las primeras que te entrega, ya me quiero meter a leer todo. Así que tremenda recomendación. CTO con Z. Sí, lo vamos, de Exacto. todas maneras, cuando subamos el podcast a la información del podcast a las redes sociales, Lo vamos a poner. vamos a dejar esta recomendación. Fabi, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotras en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Espero no haber sido muy dispersa y feliz de conversar cuando quieran de otros Para temas. nada, Las felicito tuviste- por gracias. la iniciativa. Gracias, Fabi. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Chiquillos, Gracias. cambiamos el día del programa. Ahora salimos los miércoles. No se Eso, olviden. Eso. Gracias. Chao, nos vemos. chao. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.